Bienvenidos a El Curioso Teddy. Hoy conocerás 3 cementerios donde las almas olvidadas siguen vagando y esperando a sus familiares. Recuerda, el miedo siempre observa desde algún rincón. Nos vemos en el próximo video, si es que sigues aquí. Mi nombre es Javier Montes y llevo más de 20 años trabajando en el Cementerio de Dolores de Ciudad de México como sepulturero o enterrador como lo llamen en sus países. He visto de todo, entierros al amanecer, velorios en la madrugada, familias llorando sobre lápidas viejas. Pero hay algo que nunca pude explicar. Una tumba. Siempre la misma. Al final del pasillo de nichos antiguos, entre 2 mausoleos derruidos, hay una lápida que parece igual a todas, pero no lo es. Cada noche, en mi última ronda, cuando el cementerio está en completo silencio, se escucha un murmullo. Es un sonido bajo, casi imperceptible. La primera vez que lo oí pensé que era el viento. La segunda, creí que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero la tercera vez, me detuve a escuchar. No era el viento. No era mi imaginación. Era una voz. Un susurro que venía desde debajo de la tierra. El miedo me invadió. No hablé con nadie de esto. Nadie me creería. Los sepultureros estamos acostumbrados a historias de fantasmas, pero esto era distinto. Pasaron los años y la voz seguía ahí. Cada noche. Siempre en el mismo lugar. A veces más fuerte. A veces más débil. Pero jamás se detenía. Una madrugada, cansado de ignorarlo, me acerqué más de la cuenta. Puse mi mano sobre la lápida fría. El murmullo se detuvo de golpe. Por un segundo, creí que todo había terminado. Y entonces, un grito desgarrador surgió de la tumba. Un lamento profundo, agónico, imposible de describir. Me aparté de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Corrí sin mirar atrás, con el eco de aquel grito aún resonando en mis oídos. Esa noche, supe que debía descubrir qué había en esa tumba. Pero jamás imaginé la verdad. Al día siguiente, no podía quitarme el sonido de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel grito. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Pero algo me decía que no. Durante mi ronda nocturna, cuando pasé frente a la tumba, el aire estaba más frío. Mucho más frío que en el resto del cementerio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Di un paso atrás. En ese momento, sentí que alguien me observaba. No había nadie. Solo la lápida solitaria, las sombras de los árboles y la luz tenue de los faroles lejanos. Me obligué a seguir caminando. Pero cuando pasé junto al mausoleo de al lado, vi algo que me dejó helado. La tierra frente a la tumba estaba removida. El suelo, que la noche anterior estaba intacto, ahora parecía haber sido arañado desde dentro. Mis piernas se paralizaron. El murmullo había vuelto. Pero esta vez, no venía de la tumba. Venía detrás de mí. Tragué saliva y giré lentamente. No había nada. Solo la brisa nocturna y el lejano ulular de un búho. Respiré hondo. Tal vez me estaba volviendo loco. Pero en cuanto di un paso para alejarme, escuché el crujido de hojas pisadas a mis espaldas. Alguien estaba allí. O algo. El viento sopló con fuerza, haciendo que una de las flores de la tumba cayera. Y entonces, vi algo aún peor. Sobre la lápida, alguien había dejado una vela encendida. Pero yo estaba seguro de que anoche, esa vela no estaba ahí. Mi cuerpo entero se tensó. Sin pensarlo, corrí hasta la garita de vigilancia. Cerré la puerta con seguro y me apoyé contra la pared, intentando calmar mi respiración. Pero cuando miré los monitores de seguridad, la cámara que apuntaba a la tumba se había apagado. Me quedé mirando la pantalla, esperando que la cámara volviera. Pero nada. Intenté cambiar de vista a otra zona del cementerio.
Todo funcionaba bien, excepto esa cámara. El sudor me resbalaba por la frente. No podía ignorarlo más, algo estaba pasando en ese lugar. Agarré mi linterna y me obligué a salir. Mis botas crujieron contra la grava mientras avanzaba por el camino. No quería acercarme a esa tumba, pero tenía que hacerlo. Al girar la esquina, mi corazón se detuvo. La vela seguía encendida, pero ahora había dos más. No pude moverme. Mis manos temblaban mientras iluminaba la lápida con la linterna. El viento ululó entre las tumbas. Se sentía más fuerte, más helado. Entonces, una ráfaga de aire apagó la luz de un golpe. Me quedé en la oscuridad absoluta. Entonces, lo escuché. El murmullo. Pero esta vez, no era un murmullo. Era una voz clara, susurrando mi nombre. Javier. El aire se me atascó en los pulmones. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. Javier. La voz venía de detrás de la tumba. Me obligué a levantar la linterna con la mano temblorosa. La encendí de golpe y la luz iluminó una sombra. Un bulto oscuro, pequeño, encorvado. Estaba de espaldas, inmóvil. No respiraba. No se movía. Pero estaba ahí. Un escalofrío subió por mi espalda cuando vi su reflejo en el cristal del mausoleo. No estaba solo. Había alguien más a su lado. Alguien alto. Demasiado alto. Mi garganta se cerró. El bulto pequeño se movió. Un crujido seco resonó en el aire. Levantó la cabeza. Pero el que estaba detrás también lo hizo. Sus ojos no eran humanos. Eran vacíos. Negros como la misma noche. La linterna empezó a parpadear. Y entonces, la voz susurró algo más. El susurro fue apenas un aliento frío en mi oído. No corras. El aire se me heló en los pulmones. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Di un paso atrás, pero algo crujió bajo mi bota. Bajé la mirada. Era un dedo. Un dedo humano, reseco, grisáceo. El miedo me paralizó. La linterna parpadeó de nuevo, y por un instante, vi la sombra alta moverse. Pero no caminaba. Flotaba. Giró la cabeza lentamente. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, un abismo en su lugar. Y entonces, se lanzó hacia mí. Corrí. Me lancé entre las tumbas, sintiendo como el aire se volvía más pesado. El murmullo creció. Ya no era un solo susurro. Eran docenas de voces, gimiendo, llamándome. Mis pasos resonaban entre los pasillos de lápidas. El viento rugía. La linterna murió por completo. Corrí a ciegas, sintiendo como el frío me envolvía. El cementerio parecía no tener fin. El suelo bajo mis pies cambió. Se sentía más blando. Levanté el pie y casi grité. No era tierra. Era carne. Manos pálidas emergían del suelo, intentando sujetarme. Intenté pisotearlas, pero más y más aparecían. Tropecé y caí de espaldas, jadeando. Y cuando levanté la vista, estaba allí. La figura encorvada. El ser alto. Frente a mí. Inmóvil. Vi cómo la sombra extendía una mano. No podía moverme. El aire se volvió denso, helado. El ser alto se inclinó sobre mí. Pude sentir su aliento pútrido en mi piel. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba. Era como si una fuerza invisible me sujetara. Antes de que pudiera reaccionar. Me tocó. El frío me consumió. Mi visión se nubló. El mundo se apagó. Y en la oscuridad, escuché el último susurro. Ahora eres parte de nosotros. Al abrir los ojos, todo estaba en calma. Seguía en el cementerio.
pero algo no cuadraba. El aire era pesado, el suelo húmedo. Me puse de pie con dificultad. Mi cuerpo temblaba. Sentía un frío antinatural recorriendo mis huesos. Miré alrededor. El cementerio se veía diferente. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, más viejas, más gastadas. La caseta de vigilancia no estaba. El faro de luz que iluminaba el camino, apagado. Me llevé la mano al bolsillo buscando mi linterna. Mis dedos rozaron un objeto extraño. Lo saqué lentamente. Era un papel, amarillento, frágil, húmedo. Había algo escrito. Un nombre. Mi nombre. Y debajo, una fecha. Mi estómago se cerró. Era la fecha de esa noche. Algo dentro de mí supo lo que significaba. Me giré de golpe y me acerqué a la lápida de los susurros. Pero ahora no se veía igual. La piedra ya no tenía moho. La inscripción estaba clara. Leí en voz baja. Aquí yace Javier Montes. Mi piel se erizó. Mi respiración se detuvo. Lentamente, levanté la vista hacia el reflejo de una lápida cercana. Y lo vi. Mi propio rostro, pálido, vacío, sin vida. Un eco retumbó en el viento. Bienvenido a casa. Retrocedí. Pero algo me detuvo. Mi cuerpo ya no respondía. Mis manos temblaban, mi visión se nubló. Sentí una presencia detrás de mí. El frío se intensificó. Giré la cabeza. Y ahí estaba él. El sepulturero. El mismo hombre que vi en la foto de los registros. Pero no era humano. Su rostro estaba marchito, sus ojos, dos pozos oscuros. Levantó la mano y me señaló la tumba. Mi tumba. Y entonces lo entendí. Yo nunca salí de ahí. El cementerio Presbítero Maestro en Lima es más que un lugar de descanso. Es un sitio lleno de historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Algunas tumbas tienen más de 200 años. Sus lápidas gastadas por el tiempo esconden secretos. Aquí, el silencio no siempre es normal. Yo lo sé bien. Me llamo Ernesto Gálvez, soy vigilante nocturno en este cementerio. Llevo más de 10 años trabajando aquí. Y en ese tiempo, he visto cosas que desafían toda lógica. Sombras moviéndose donde no deberían. Susurros en la brisa cuando el viento no sopla. Pasos que se escuchan pero no dejan huellas. Pero de todas las noches que he patrullado estos pasillos oscuros, hay una que nunca podré olvidar. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, sentí algo extraño. El aire estaba más frío. El viento no se movía. El silencio era demasiado profundo. Entonces lo vi. Un niño. Pequeño, descalzo, vagando entre las tumbas. Su ropa estaba sucia. Su piel, pálida como el mármol. Parecía perdido. Mi instinto fue ayudarlo. Me acerqué lentamente. Oye, pequeño, ¿estás bien? El niño levantó la cabeza. Su mirada era profunda, vacía, como si no perteneciera a este mundo. Mi cuerpo se estremeció. El niño abrió la boca y, con voz suave y temblorosa, me hizo una sola pregunta. ¿Has visto a mi mamá? El tono en su voz me heló la sangre. Antes de poder responder, el niño desapareció frente a mis ojos. No corrió. No se escondió. Simplemente se desvaneció en el aire. Me quedé paralizado. El cementerio entero parecía observarme. Entonces, un susurro se filtró entre las tumbas. No venía del viento. Venía de la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. El niño había desaparecido ante mis ojos. Miré a mi alrededor. El cementerio entero se sentía diferente. Las tumbas parecían más altas. Las sombras, más densas. El aire estaba helado.
Respiré hondo y revisé con mi linterna. No había huellas. Nada. Pero entonces, algo me puso la piel de gallina. Desde algún rincón del cementerio, escuché un sollozo. Bajito. Triste. Como si alguien estuviera llorando. Mi linterna empezó a fallar. Parpadeó 2 veces. Y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz iluminó una lápida a pocos metros. Mis manos temblaron al leer el nombre. Era el de una mujer. Y justo debajo había una inscripción más pequeña. Madre querida, siempre te buscaré. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia los lados, con la sensación de que alguien me observaba. El sollozo se volvió más intenso. Sonaba cerca. Demasiado cerca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El viento se levantó de golpe, susurrando entre los mausoleos. Sentí un leve tirón en mi pantalón. Mi garganta se cerró. Bajé la mirada con el corazón en un puño. Nada. Solo el viento. Y la certeza de que no estaba solo. Detrás de mí, una tumba crujió. Giré la linterna lentamente. Sobre la lápida, había 2 huellas pequeñas y húmedas. Como si un niño hubiera estado parado ahí hace solo un segundo. El sollozo se transformó en un susurro incomprensible. Y entonces, lo escuché claramente. Una voz infantil susurró justo a mi oído. ¿Dónde está mi mamá? Mi cuerpo se paralizó. Era imposible. Un frío inexplicable recorrió mi columna. Mis piernas querían moverse, pero no podía. De repente, un ruido seco detrás de mí. Algo cayó al suelo. Temblando, apunté con la linterna. Era un pequeño zapato infantil, cubierto de tierra. El zapato seguía ahí. No me atrevía a tocarlo. Pero el frío que recorría mi cuerpo se volvió insoportable. Algo me observaba. Lo sentía. Encendí la linterna y apunté en todas direcciones. El cementerio estaba desierto. Pero, entonces, un ruido seco detrás de mí. Un golpe contra la lápida. Me giré de inmediato y vi algo que me dejó sin aire. El zapato ya no estaba. El viento sopló con más fuerza. Un susurro flotó en el aire. ¿Dónde está mi mamá? Mi piel se erizó. Respiré hondo e intenté calmarme. Tenía que ser el viento. O mi imaginación. Pero entonces, unos pasos. Pequeños. Ligeros. Detrás de una tumba cercana. Me armé de valor y avancé. El miedo pesaba en mi pecho. Asomé la linterna y... nada. Solo tumbas viejas y lápidas cubiertas de musgo. Pero al girarme, casi solté un grito. Frente a mí, sobre una lápida, había una fotografía antigua. Era de un niño. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. El nombre en la lápida estaba desgastado, pero algo sí podía leerse. Siempre te buscaré, mamá. Mi corazón golpeaba mi pecho. Di un paso atrás. Y sentí una mano helada sujetando mi muñeca. Una mano pequeña. Mi garganta se cerró. Intenté apartarme, pero el agarre se intensificó. Un escalofrío recorrió mi espalda. El aire se volvió más denso. El viento susurraba palabras incomprensibles. Miré mi muñeca con terror. No había nada. Pero el frío persistía. Mis piernas querían moverse, pero el miedo me tenía atrapado. Y entonces, un murmullo frío y quebrado llenó mis oídos. ¡Ayúdame! Me giré bruscamente. El haz de luz captó una silueta entre las tumbas. Era pequeña. Estática. Con la mirada clavada en mí. Parpadeé, y en un segundo, ya no estaba. El viento dejó de soplar.
Pero algo en mí supo que no estaba solo. El miedo ya no era solo un presentimiento. Algo estaba ahí. La linterna comenzó a parpadear. El haz de luz se debilitaba con cada segundo. Pero logré ver huellas en la tierra húmeda. Eran pequeñas, dirigidas hacia mí. El aire se volvió más espeso. Cada respiro costaba más. Escuché algo detrás de mí. Un sollozo. Temblé. No quería voltear. Pero lo hice. Y ahí estaba. El niño. De pie, con los pies descalzos sobre la tierra fría. Su ropa estaba vieja y sucia. Su cabello pegado a la frente. Pero sus ojos. Negros. Profundos. Vacíos. ¿Has visto a mi mamá? Su voz era un eco roto y lejano. Mis piernas no respondían. Quería correr. Pero algo me retenía. El niño levantó la mano. Señaló algo detrás de mí. Mi piel se erizó. El viento sopló con una fuerza antinatural. Las lápidas comenzaron a vibrar. Un crujido se escuchó bajo mis pies. Como si la tierra se estuviera abriendo. La linterna se apagó por completo. Oscuridad total. El sollozo se volvió un grito desgarrador. Un viento helado me envolvió. Sentí un peso en el pecho. Como si alguien estuviera trepando sobre mí. Intenté moverme. Pero una mano fría me cubrió los ojos. Mis latidos se desbocaron. El susurro volvió. Más cerca. Más claro. No me dejes aquí. Un golpe seco a mi lado. Algo cayó. Mis piernas recuperaron el movimiento. Me levanté y corrí. Corrí hasta la entrada. Pero al mirar atrás, el niño seguía ahí. Quieto. Observándome. Con la sombra de una mujer de pie detrás de él. Su rostro parecía familiar. Como si hubiera visto su foto antes. La brisa helada susurró mi nombre. No el del niño. El mío. Busqué las llaves, desesperado. No las encontraba. Giré la cabeza. El niño había avanzado. Un paso. 2. 3. 4. Corrí sin mirar atrás. Las llaves resbalaban entre mis dedos sudorosos. Cada sombra parecía moverse. Cada susurro se transformaba en un eco interminable en mi mente. Finalmente, logré abrir la puerta de la caseta de vigilancia. Me encerré, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Encendí la luz. La bombilla parpadeó antes de estabilizarse. Respiré hondo, intentando calmarme. Pero entonces, el monitor de las cámaras titiló. Las imágenes comenzaron a distorsionarse. El sonido de estática llenó la sala. Me acerqué con las manos temblorosas. La cámara del sector donde vi al niño mostraba solo neblina. Pero, por un instante, algo apareció en la imagen. Un rostro. No el del niño. El de la mujer. Su mirada vacía se clavó en mí a través de la pantalla. La imagen se cortó. Las luces parpadearon. Y detrás de mí, un susurro. No me dejes aquí. Me giré en seco. Nada. Solo la puerta entreabierta. El viento helado recorrió la caseta. Mi radio sonó de repente. Estática. Luego, la voz de un compañero. Ernesto, ¿todo bien? Tomé la radio con manos temblorosas. Abrí la boca para hablar. Pero, en el reflejo de la pantalla apagada, el niño estaba detrás de mí. Sus ojos negros y vacíos perforaron mi mente. No me moví. No respiré. El frío se hizo insoportable. Y entonces, la radio volvió a sonar. Ernesto, ¿quién está contigo? La voz sonó distorsionada. El niño levantó la mano lentamente.
Parecía querer decir algo. Pero en ese instante, todas las luces del cementerio se apagaron. La caseta quedó sumida en la más absoluta oscuridad. El frío se volvió insoportable. El vidrio de la ventana se empañó. Y sobre la neblina apareció algo escrito. Devuélvemelo. El mensaje parecía desvanecerse. Pero antes de desaparecer por completo, una última frase emergió en la superficie helada. No es tuyo. La fotografía siempre había sido mi pasión. Por eso, cuando mi profesor nos asignó un proyecto sobre la historia de Quito, supe exactamente dónde ir. El cementerio San Diego, con su arquitectura antigua y tumbas olvidadas, era el lugar perfecto. Tomé mi cámara y me aventuré al atardecer, cuando la luz dorada le daba un aire aún más melancólico a las lápidas. Mientras caminaba entre los mausoleos, el aire se sentía denso, pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Pero no le di importancia. Ajusté el enfoque y comencé a disparar. Cada toma capturaba el misterio del lugar, esculturas cubiertas de musgo, epitafios desgastados, ángeles con rostros tristes. Todo parecía normal, hasta que llegué a una esquina apartada del cementerio. Frente a mí, una tumba sin nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin pensarlo mucho, tomé una foto más y me fui. Al llegar a casa, revelé las imágenes con entusiasmo. Pero cuando la primera foto apareció en el papel, mi respiración se detuvo. Había algo que no estaba ahí cuando tomé la foto. Un ataúd abierto, rodeado de velas encendidas. Mi corazón latía con fuerza. Pasé a la siguiente imagen. El ataúd seguía allí. Otra foto. Y otra. En cada imagen, el mismo velorio que nunca vi en persona. El miedo me paralizó. No podía haber estado allí. Lo habría visto, lo habría sentido. Pero las fotos no mentían. Algo se estaba manifestando frente a mi lente. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio. Necesitaba respuestas. Pero lo que encontraría allí era mucho peor de lo que imaginaba. Regresé al cementerio al anochecer. El viento ululaba entre las tumbas y las sombras de los cipreses parecían moverse con vida propia. Con la cámara en mano, avancé por el sendero empedrado, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Cada paso resonaba con un eco sordo, como si alguien caminara detrás de mí. Me detuve varias veces, girando la cabeza rápidamente. Nada. Solo el susurro del viento y el crujido de las hojas secas. Pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Llegué hasta la misma tumba sin nombre. La lápida estaba cubierta de polvo y moho. Pero había algo más. Cera derretida sobre la piedra. Marcas de lo que parecían haber sido velas. Mi respiración se entrecortó. Tomé una foto. El flash iluminó el lugar por un instante, revelando algo que no esperaba, una silueta borrosa en la esquina del encuadre. Giré en seco. No había nadie. Solo el sonido del viento arrastrando hojas secas. Me obligué a calmarme. Revisé la pantalla de la cámara. La imagen estaba clara. Y ahí estaba, esa forma oscura, junto al ataúd que no existía en la realidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro débil, apenas audible, pero claro como el agua. Mi nombre. Lo oí con absoluta claridad. Paralizado, observé a mi alrededor. Nada. El cementerio estaba vacío. Pero la sensación de que alguien estaba allí, observándome, era insoportable. Un ruido detrás de mí me hizo correr. Mis manos temblaban mientras abría la puerta de mi casa. Miré la cámara con temor. Las respuestas estaban allí. Pero, estaba listo para enfrentarlas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del ataúd aparecía en mi mente.
Y lo peor, esa silueta borrosa que me observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí ampliar las fotos en la computadora. Ajusté el brillo y el contraste, tratando de entender qué había capturado. El resultado hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. La silueta ya no estaba borrosa. Era un rostro. Un hombre de ojos hundidos y expresión vacía. Parecía mirarme directamente. Mi respiración se agitó. Eso no podía ser real. Intenté calmarme, convencido de que era un error en la imagen. Pero entonces, mi cámara se encendió sola. La pantalla parpadeó, mostrando la última foto que había tomado. El ataúd. Las velas. Y ahora, el rostro estaba más cerca. Como si supiera que lo estaba viendo. Mi habitación se sintió helada. Un golpe seco sonó en la ventana. Mi corazón casi se detuvo. Me acerqué con miedo, sintiendo que algo estaba al otro lado. Pero cuando aparté la cortina, no había nadie. Solo mi reflejo en el cristal. O eso pensé. Porque detrás de mí, en la penumbra de mi cuarto, había alguien más. Me giré de golpe. Nada. Pero el aire estaba denso, cargado de algo que no podía explicar. Y entonces, la pantalla de la computadora parpadeó. La foto cambió. Ya no era solo el ataúd. Ahora, el hombre estaba afuera. Frente a la cámara. Frente a mí. Corrí a apagar la computadora. No quería ver más. No quería saber más. Pero ya era tarde. Algo había visto esas fotos. Y ahora, ese algo también me estaba viendo a mí. El aire se volvió denso. Mis oídos comenzaron a zumbar. Era como si la habitación hubiera cambiado. Como si ya no estuviera solo. La computadora parpadeó de nuevo. Y en la pantalla, la foto cambió. El hombre del ataúd ya no estaba en el cementerio. Estaba aquí. En mi habitación. Justo detrás de mí. No me giré. No podía. Pero sentí su respiración en mi nuca. El aire estaba helado, impregnado de un olor rancio, a tierra húmeda. Mi cuerpo temblaba sin control. El reflejo en la pantalla mostró un movimiento. La silueta se inclinó, acercando su rostro al mío. Mis manos se congelaron sobre el teclado. No podía moverme. Entonces, la computadora se apagó de golpe. La habitación quedó en total oscuridad. Y lo escuché. Un susurro. Junto a mi oído. No entendí las palabras, pero la voz era gélida. Rota. Llena de algo que no era humano. El miedo me paralizó. Sentí dedos fríos apoyarse en mi hombro. No era mi imaginación. Era real. Me puse de pie de un salto y corrí hacia la puerta. Giré la manija. Estaba trabada. Golpeé con fuerza, tratando de abrirla. Detrás de mí, la pantalla se encendió otra vez. La foto había cambiado de nuevo. Ahora, no era solo el hombre del ataúd. Había más figuras. Muchas más. Rodeando mi cuarto. Observándome. Mi reflejo en la pantalla ya no era el mismo. Tenía los ojos hundidos. El rostro vacío. Igual que el hombre de la foto. Y entonces, escuché la última palabra. Dicha con un susurro gélido. Tuyo. Las luces del cuarto parpadearon. Un golpe seco sonó en el closet. Mi respiración se agitó. Algo estaba ahí dentro. Esperando. Y yo no tenía salida. No tenía opción. O abría la puerta del closet. O esperaba a que lo que estuviera dentro saliera por sí solo. Mis dedos temblaban mientras tomaban la manija. El aire estaba pesado, opresivo. La abrí de golpe. Nada. Solo oscuridad. Pero el olor.
Era fétido. Como algo podrido. Di un paso atrás. Y entonces, algo cayó del estante superior. Una foto. Temblando, la levanté. Era antigua, amarillenta. Mostraba un grupo de hombres junto a un ataúd abierto. Y entre ellos, estaba yo. Mi cuerpo entero se heló. Eso era imposible. El golpe en la puerta me sacó del trance. Alguien tocaba desde el otro lado. Pero eran golpes lentos. Pesados. Mi respiración se aceleró. No podía moverme. Los golpes se hicieron más fuertes. Hasta que la puerta se abrió sola. El pasillo estaba oscuro. Y ahí, al fondo, estaba la silueta. El hombre del ataúd. Observándome. No tenía rostro. Solo un vacío negro. Pero sabía que me veía. Intenté gritar. Pero mi voz se ahogó en mi garganta. La oscuridad del pasillo pareció extenderse. Mis pies estaban pegados al suelo. No podía moverme. El frío se filtró en mis huesos. Un susurro llenó la habitación. La misma palabra. Tuyo. El foco de la habitación explotó. Todo quedó en tinieblas. Mi piel se erizó cuando sentí su aliento junto a mi oído. Y entonces, una mano helada se posó en mi espalda. La foto cayó de mis manos. Y la voz habló una última vez. Ya es hora. La oscuridad me envolvió. Y lo último que escuché fue la puerta cerrándose. Y el sonido de tierra cayendo sobre un ataúd.